Corría el año 1990. Yo tenía 35 años menos. Y formaba parte del taller literario del Centro Cultural Roberto Arlt, que quedaba en el barrio de Flores, en el cual vivía, en la calle Fray Cayetano y Yerbal. Ahí había una escuela que todavía está, y en esa escuela desde las 6 de la tarde funcionaba el centro cultural y el taller al que yo concurría. Y con un compañero de taller, Guillermo Schindelbeck, y alguna gente más, su esposa, habíamos decidido sacar una revista. La revista se llamaba Cuarto Mundo. Ni primero, ni segundo, ni tercero, cuarto, porque entendíamos que estábamos en el cuarto mundo, éramos tan pobres y estábamos tan mal que ya nos habíamos caído del tercero, ya ni siquiera éramos tercer mundo, éramos cuarto. Esta revista salió 2 o 3 veces, la sacábamos a pulmón, y no era muy importante, pero lo que nos pasó ese año fue que nos enteramos, y de casualidad, porque nosotros no estábamos muy enterados de ciertas cosas, de que en el barrio vivía Cito Lema, que había un poeta que se llamaba Vicente Cito Lema, que era un gran poeta, y que vivía ahí a 4 o 5 cuadras de donde estábamos nosotros. Y entonces, no sé a quién de nosotros se le ocurrió, che, si le hacemos un reportaje a Cito Lema, que para nosotros hacerle un reportaje a Vicente era como hacerle un reportaje a Borges, ¿viste? Para nosotros estábamos acá y Cito era un gran poeta, y al principio discutíamos, ¿qué nos va a dar pelota a nosotros Cito Lema? Cito, ¿cómo vamos a hacer un reportaje al Cito? Hagamos un reportaje a nuestras madres, al vecino de la esquina, al fiambrero. ¿Cómo vamos a hacer Cito? ¿Sabés quién es Cito Lema, vos? Y Cito nos abrió las puertas de su casa y le pudimos hacer un reportaje. Temblábamos cuando estábamos en presencia de Cito. Yo temblaba, por afuera y por adentro, pero sabía qué carajo preguntarle, ¿no? Y bueno, y Cito, con esa calma bonachona que él tenía y con esa profundidad, nos trató como si nosotros fuéramos alguien, ¿no? Como si nosotros fuéramos sus iguales, sus pares, ¿no? Y hablábamos de igual a él porque él lo permitía. Y por ahí anduvieron rodando las revistitas que tenían 4 o 5 páginas con el reportaje de Vicente Cito Lema. Esa fue la primera vez que lo vi. Y la última vez que lo vi fue en el año 2021, más o menos. Ya estaba muy enfermo. Pero igual tuvimos el lujo de escucharlo y de verlo en el Café Último Infierno, el Café Literario Último Infierno de la Asociación de Poetas Argentinos, cuando, en lo que fue un lujo total, entró el que para mí era en ese momento el más grande poeta argentino vivo, y nos deleitó con su poesía y con su presencia, acompañado por su esposa Regine, a la que le mandamos un gran abrazo desde acá. Vicente nació el 14 de noviembre de 1939 y murió el 4 de diciembre de 2022, a la edad de 83 años. Fue poeta, escritor, dramaturgo, docente, periodista, abogado. Se graduó en el año 1961 de abogado. Mirá qué año para graduarse de abogado, ¿no?
la década del 60. Mirá todo lo que faltaba vivir y todo lo que le tocó vivir a Cito desde que se recibió de abogado. Cito desde muy joven empezó a adherir a las ideas de izquierda en general y empezó a hacer sus primeras armas en el periodismo y en la literatura. Y en aquella época empezó a diagramar junto con otros compañeros algunas revistas político-literarias, como por ejemplo Liberación, o como la famosísima revista Crisis, en las que participaron hombres de la talla de Eduardo Galeano o Haroldo Conti, ¿no? Estaban todos ahí. O Eduardo Duhalde, no el presidente, ¿no?, sino el militante de derechos humanos. Y allí empezó a escribir sus primeros libros y a hacer sus primeras armas. Y en el año 1976, ni bien iniciada la dictadura, le pusieron una bomba en la casa y eso determinó que Cito se tuviera que exiliar y se fue a vivir a Europa, más precisamente a Holanda. Y escribió cosas maravillosas desde el exilio. Y formó parte de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADU, en el exilio. Y cuando volvió fue fundador de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, junto con Eve de Bonafini y las Madres. Un hombre que siempre estuvo ligado, profundamente ligado al movimiento de derechos humanos en la Argentina, que combatió a la dictadura, que peleó por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y que puso todo su talento como poeta, como escritor, como periodista al servicio de la causa de los compañeros detenidos desaparecidos y de sus familiares. Cito escribió un montón de libros: Lengua Sucia, Belleza en la Barricada, Gurka, Los Manifiestos de la Locura. Entre otras cosas fue discípulo de Pichón Rivière. Pichón Rivière fue el creador del psicoanálisis social. Ese psicoanálisis que lo que plantea es que las enfermedades mentales deben ser analizadas no solo por lo que tiene o no tiene en la cabeza cada persona, sino por el entorno social en el cual éste se desarrolla, ¿no? Lo digo así a grandes rasgos, no quiero profundizar en la obra de Pichón Rivière, no me da la cabeza para eso y tampoco es el momento, pero hubo un antes y un después de Pichón Rivière en la psicología moderna. Vicente fue abogado de los familiares de los compañeros fusilados de Entreleu y escribió un libro, Trelew, una ardiente memoria. Y recibió varios premios. No vamos a hablar de los premios de Vicente, porque el premio mayor de Vicente fue el reconocimiento de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Ahí está el libro de Vicente. Trelew, una ardiente memoria, Vicente Cito Lema. Pero además de todo esto, además de ser escritor, además de ser poeta, además de ser
militante de los derechos humanos y abogado. Además de todo esto, fue dramaturgo. Y fue un hombre que escribió un montón de obras de teatro, tratando el tema de la, entre comillas, locura, y adentrándose en la mente humana dentro del contexto social, cultural y político de la República Argentina. Y ha sido reconocido como lo que fue un gran dramaturgo. Hay un hecho en la vida de Cito Lema que lo pinta de cuerpo entero. Algo que muy poca gente puede darse el lujo de hacer y darse el lujo de tener en su currículo. En el año 1964, el pintor Juan Batlle Planas le comentó a Vicente Cito Lema que había un poeta que estaba desaparecido, pero no desaparecido porque lo hubiera chupado la dictadura, sino porque se había fumado. Nadie sabía dónde estaba. Los amigos lo habían buscado, no lo habían podido encontrar. Y él presumía, y algunos presumían, por las características emocionales de este poeta, que podía estar internado en un neuropsiquiátrico. Claro, estas son conversaciones de café, ¿no? O sea, nos juntamos en el café de la esquina, che, ¿dónde estará fulano? Y no sé, para mí que está internado en algún centro de salud mental. Ah, bueno, y la cosa, la vida sigue, cada uno hace sus cosas. Este poeta se llamaba Jacobo Fichmann. Y Vicente Cito Lema dedicó años de su vida, a buscar a Jacobo Fichmann. Y recorrió gran parte de los neuropsiquiátricos del país, porque aparte él por su laburo de abogado viajaba, y donde viajaba iba a un neuropsiquiátrico a ver si Jacobo Fichmann estaba ahí. Y lo encontró en el Borda. La segunda vez que fue al Borda, porque la primera vez lo negaron, le dijeron, no, acá no hay ningún Jacobo Fichmann, váyase. Y la segunda vez no le preguntó ni a las enfermeras, ni a los médicos, ni al personal de seguridad, fue y se metió adentro, de prepo. Y lo encontró a Jacobo Fichmann. Y pidió la tutela de Jacobo. Y logró, en primera instancia, que los fines de semana lo dejaran salir del Borda a Jacobo para ir a la casa de Vicente. Entonces los fines de semana, Jacobo Fichmann estaba en la casa de Vicente Cito Lema. Y estaba gestionó alguna manera de que Jacobo pudiera ser liberado definitivamente, que lo externaran y que pudiera ganarse la vida escribiendo en algún diario, etc. Y en ese interín, Jacobo Fichmann se murió de un edema pulmonar. Esto lo pinta de cuerpo entero a Vicente. Hay que ser, además de un compañero de una conciencia política impecable, de una ideología impecable, hay que ser muy buena persona para hacer una cosa así. Hay que tener un corazón de oro para hacer una cosa así. Porque nadie hace una cosa así, nadie busca a alguien que conoce de referencia por todos los neuropsiquiátricos del país a ver si lo encuentra. Se podría hacer una película sobre esto, una gran novela. Andá a saber quién la escribiría, ¿no? Vicente Cito Lema buscando a Jacobo Fichmann por todo el país en los neuropsiquiátricos. Yo lo estoy diciendo y estoy
enterándome recién, cayéndome la ficha recién de lo increíble de esa aventura. Vicente pertenece a una generación de poetas revolucionarios que se ha perdido, pero que en algún momento va a volver a resurgir en Argentina, de eso no me cabe la menor duda. Y su nombre está inscripto hoy con letras de fuego en el panteón de los grandes poetas de este país. Cuando se habla de cultura y de poesía en nuestro país, se habla de Borges, se habla de Aulicino, se habla de Leopoldo Marechal, se habla de Pizarnik, y está muy bien que se hable de Pizarnik, fue una gran poeta, de Olga Orozco. Pero en muy pocos lados se habla de Vicente. No es casual. Las bestias que atentan contra la cultura, que han atentado y que siguen atentando contra la cultura en nuestro país, quieren que se borre el nombre de Vicente Cito Lema de la memoria del pueblo argentino. Pero no lo vamos a olvidar y vamos a tratar en la medida de nuestras humildísimas capacidades de imitarlo, de seguir ese camino, el camino de la vinculación del intelectual revolucionario con el pueblo. Vicente fue amigo de Julio Cortázar, fue amigo de los grandes poetas y de los grandes escritores de la época, y en el exilio conoció a muchos. Y no solo conoció a muchos, sino que hizo cosas con esos. Hablamos de las revistas hace unos minutos. Y muchas cosas más. Y fue uno de los referentes del mundo intelectual en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Fue fundador de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Yo en su momento no estuve de acuerdo con la fundación de la Universidad de las Madres porque me parecía que por más contenido que tuviera la universidad no podíamos hacer una universidad privada para que fueran a estudiar marxismo lo que quisieran estudiarlo. Que había que defender la universidad pública, no crear una universidad privada de izquierda. Pero bueno, también tiene que ver con las ideas que estaban dando vueltas en la época, ¿no? La Universidad de Madres de Plaza de Mayo reunió a grandes intelectuales y a grandes docentes del país. Y le dio la posibilidad a mucha gente de recibirse con una carrera universitaria en donde en otros lados no habrían podido hacerlo, ¿no? Se crearon materias nuevas. Fue muy importante la universidad en ese sentido, en el sentido académico. Una gran universidad que, como todo lo que pasó después, fue destruida por las bestias que han destruido y que quieren destruir la cultura de nuestro país, ¿no? Hoy la Universidad Madre de Plaza de Mayo hasta hace poco estaba copada por los libertarios, habían puesto un interventor, no sé qué habían hecho, un desastre. Vamos a leer un poema de Vicente que se llama Pasiones. Y después vamos a pasar un video con un poema que se llama Épocas. Un audio, sí. Un audio que se llama Épocas. Un texto maravilloso. Escúchenlo porque es maravilloso. Vamos a empezar con Pasiones, que dice así: a pesar de que llamen a degüello bajo el cielo malicioso y honren con la ley como corona de laureles el tiro por la espalda,
Por encima de la angustia que corroe, la resignación que opaca y el hambre que se traga el alma, en la oscura tristeza de estos días, aún así, desde abajo, hondo, el viejo corazón humano resiste a borbotones, planta bandera entre las nubes rojas. La memoria nos guía, la conciencia nos crece, la belleza es nuestra. Parece que lo hubiera escrito hoy. Parece que estuviera Cito ahí en algún bar escribiendo, lo escribió hoy y nos lo mandó hace 10 minutos. Es increíble como la historia argentina es cíclica y da vueltas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pasemos el audio, por favor. Espere, antes de pasar el audio, quiero agregar algunas cositas, no a su trabajo, sino sumar un poquito. No, por favor. Lo poquito que yo sé de Vicente Cito Lema, porque claro, algunos a veces llegamos tarde, o sea, yo conocía a Vicente Cito Lema, su obra y demás, pero no tanto como usted, don Gallo, porque no me alabe. en el 64 cuando él empezaba a escribir yo recién nacía, y entonces como, no, bueno. Pero lo que quiero decir que, por ejemplo, cuando una vez estaba trabajando yo en un teatro y encontré un libro que se llama Actuar como loco, de Alan Robinson. Y me lo llevé el libro, porque cada vez que iba a un ensayo encontraba el libro ahí, nadie lo leía, y le digo, che, este libro, ¿qué onda? Llévatelo si querés. Bueno, me lo llevé. Y lo leí. No voy a decir dónde lo leí porque no tiene nada que ver. Lo leí, me llevó un tiempo, lo leí. Y en ese libro, Alan Robinson, que es actor y también usuario, en un momento se decía usuario de salud mental, vieron que estas cosas cambiaron en estos tiempos. Bueno, Alan, que es un chico que ha tenido crisis en su vida, habla de Vicente y habla de la decisión de elegir a Vicente Cito Lema como su maestro. Y hacen todo un desarrollo en ese libro. Alan cuenta su historia, pero hace todo un desarrollo de por qué él elige a Vicente Cito Lema como maestro. Ahí está el libro. Yo se los recomiendo porque es un libro imperdible de Alan. Sobre todo para los que son actores, actrices, pero también para la gente que pueda ser usuaria de salud mental o lo que sea. Es un libro muy rico. Y Alan hace todo un desarrollo de por qué lo elige a Vicente como maestro suyo. Y cómo él se pone en el trabajo de discípulo de su maestro, ¿no? También habla de Jacobo Figman, es muy interesante ese libro, y por supuesto está la figura de Vicente ahí adentro. Y también quiero contar que lo poco que yo sé de Vicente, que era muy participativo con las organizaciones sociales, siempre estaba abierto a los trabajos, y participó en la película Pibe Chorro, que en alguna oportunidad se filmó en el Partido de la Matanza, ahí en el barrio 22 de enero, sí. Que fue un trabajo del colectivo Hombre Nuevo. Había un colectivo que se llamaba Hombre Nuevo, y hicieron un documental que se llama Pibe Chorro, y en ese documental participa Vicente Cito Lema, de entrada nomás. Así que, bueno, también para recomendar si quieren ver cosas de Vicente, lo que no la vieron y demás. Y por supuesto, el eterno agradecimiento a toda su obra, que deja un legado muy interesante que hay que tomarlo y hay que seguir desarrollándolo, porque de esa manera lo vamos a mantener vivo. No solo lo vamos a mantener vivo, sino también podemos replicar. Gallo decía al comienzo, Vicente está a la altura de Armando Tejada Gómez, de Tuñón, de Hamlet Lima Quintana. Bueno, esos poetas que siguen vivos, porque hay gente que los toma y los sigue desarrollando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con Vicente Cito Lema. Vamos a escucharlo a él en una poesía de él que se llama Épocas, y que lo hace junto a los violinistas del amor y los pibes que miraban. Es algo muy lindo, así que con esto cerramos la nota de Vicente y volvemos enseguida. Épocas.
épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Seguimos en el aire del Paso Cambiado después de haber escuchado a Vicente Cito Lema y los violinistas del amor y los pibes que miraban. Tremendo, para cerrar la nota con la voz de Vicente. Esperamos que la gente se comunique con nosotros para ver si estuvieron escuchando ahí